Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde y que están con nosotros, acompañándonos en un estudio más de la palabra de Dios en cuanto al uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de los instrumentos musicales en la adoración a Dios? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? ¿Podemos, no podemos usarlos? ¿O cuál es la posición de Dios o el mandamiento de Dios para nosotros en el Nuevo Testamento? Vamos a ver también algo de historia del Antiguo Testamento. Ya vimos el día de ayer algo de la edad patriarcal y no encontramos mucho, solamente algunos pasajes que hablan en cuanto a que ya existían instrumentos musicales en la edad patriarcal. Y que vimos algo de historia también de cómo las iglesias iniciaron sin el uso de instrumentos musicales por más de 400 años después de que Cristo establece su iglesia del Nuevo Testamento. Pasaron... Dije ayer 400, pero son alrededor de 500 años, 550 años aproximadamente. Póngale 450 si a usted le gusta, si no quiere ser muy exagerado, pero son muchísimo tiempo antes de que se introdujera siquiera el primer órgano a la Iglesia Católica, y después esto se fue permeando entre muchas congregaciones o iglesias o diferentes denominaciones. Primero empezaron con el órgano y hoy en día ya tienen toda una banda completa, ¿verdad? Ahí en la adoración a Dios. Pero la pregunta es, bueno, debería hacernos pensar por qué ellos no lo usaban. ¿Por qué decían que estaba incorrecto usar instrumentos musicales y se apoyaban en la Biblia, en las Escrituras, al inicio de sus iglesias, de sus denominaciones? Y hoy en día nos miran raro a nosotros de por qué no usamos instrumentos musicales. Pero bueno, deberían de preguntarse ellos también por qué ellos no los usaron al inicio y por qué la iglesia primitiva no los usó por más de 400 años, ¿verdad? Ahora, si hablamos de la Iglesia de Cristo, pues nunca los ha utilizado, así es que podríamos decir que nos mantenemos fieles a lo que Dios manda. Pero vamos a estudiar en cuanto a esto y vamos a entrar en materia. Así es que prepárese, vaya por su Biblia, tenga su Biblia a la mano, tenga por ahí lápiz y papel. A veces apuntar ayuda mucho más a que se nos quede en nuestra mente la cita, la información. Entonces tenga por ahí, le recomiendo, es como una recomendación, tenga por ahí un cuaderno o una pluma, un lápiz para que usted pueda tomar o hacer anotaciones, y le va a ayudar a recordar, le va a ayudar a tener más retención de la información que vamos a ver, ¿verdad? De todas maneras tenemos los videos, pero es una recomendación que le hago en lo cual le puede ayudar. Le puedo ayudar a usted a recordar todas estas cosas que vamos a estar estudiando. Nuevamente le animo a que comparte estos videos por la plataforma de Facebook. Es libre de hacerlo, de compartirlo, o por el canal de YouTube, Iglesia de Cristo. Tiene el mismo nombre en ambas plataformas, en YouTube y en Facebook. Iglesia de Cristo Denton, así como dice arriba, en la parte de arriba, aquí arriba, Iglesia de Cristo Denton. Así va a aparecer en Facebook y así va a aparecer en YouTube. Gracias a todos aquellos hermanos que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube y nos están ayudando. Le damos muchas gracias por ayudarnos con este esfuerzo que estamos haciendo. Gracias por compartir los videos. Gracias por darle like y hacer algunos comentarios de los videos que tenemos en YouTube. Y también gracias a todos nuestros hermanos y amigos que comparten estos videos por la plataforma de Facebook. Le damos muchas gracias, sígalo haciendo, y otra vez es una forma de compartir la palabra de Dios con las personas. Estos temas que estamos viendo no son temas de ánimo, no son temas, pues sí, podríamos decir de ánimo, para animarlo a usted. Son más temas doctrinales, pero creo que lo doctrinal es muy importante para que usted sepa cómo adorar a Dios, para que usted sepa qué es lo que Dios pide. Por eso estaremos viendo estos temas, ¿ok? Entonces, sin más, diría alguien, sin más rollo, ¿verdad? Sin más estar hablando, vamos a entrar a el estudio en esta tarde. Bien. Entonces, el día de ayer vimos hasta la edad o la era patriarcal, que vimos unos cuantos pasajes. Y empezamos con la era o la edad mosaica, o la era mosaica, o el periodo del Antiguo Testamento dado al pueblo de Israel. ¿Qué del uso de instrumentos musicales en la era mosaica? Dijimos el día de ayer nos quedamos en la siguiente cita, que es en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Y decíamos
hacía una pregunta el día de ayer, que si Dios había mandado el uso de instrumentos musicales, que si Dios los había autorizado, los había ordenado que se usaran los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento, y la respuesta bíblica es que sí, Dios sí los autorizó, Dios sí los mandó. Dios mandó que se le adorara con el uso de instrumentos mecánicos, de cuerdas, de percusiones, en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos, la primera cita en cuanto a esto, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Volvamos a leer, y acompáñenme en su Biblia a leerlo. Aquí vamos a ir un poco más despacio. Ayer fuimos más rápido en cuanto a los datos históricos. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Oh, pausa, aclaración. Si usted es la primera vez que nos escucha en cuanto a este tema, quizás le van a quedar muchas dudas. Quizás va a tener inconvenientes o no va a entender a qué nos referimos, porque para eso tiene que llevar los dos temas anteriores que ya tratamos. ¿Cuáles son esos dos temas anteriores? Cómo diferenciar Antiguo y Nuevo Testamento y las tres eras. Están ahí toda la serie de videos de estudios en cuanto a esto. Y llevar el estudio de Yo Creo, Yo Pienso, para que usted con esos estudios les va a ayudar a entender el porqué de la explicación que vamos a dar en este tema. ¿Ok? Segunda de Crónicas. Dicho esto, vamos a Segunda de Crónicas 29-25. Dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, un instrumento musical, salterios, otro instrumento musical, arpas, conforme al mandamiento de David, el rey David. Dice, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Recuerden, en la época mosaica, Dios daba las órdenes o daba las leyes por medio de profetas. Dice del profeta Natán, porque el mandamiento no procedía ni del rey David, ni se lo había inventado el profeta Natán, porque ese mandamiento de usar instrumentos como el címbalo, el salterio y el arpa, procedían de Jehová, ¿ok? Por medio o a través de sus profetas, ¿ok? Nuevamente, Segunda de Crónicas 29-25 nos está diciendo que la autorización para usar címbalos, salterios y arpas, instrumentos musicales, provenía, autorizada por el rey David, por el profeta Natán, pero no nada más por ellos, sino también por los profetas, otros profetas de Dios. Dios había mandado, dice, porque aquel mandamiento de usar instrumentos musicales procedía, o Dios procedía, venía, o había sido dado de parte de Dios. Entonces, el uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento había sido mandado por Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Dios mandó que se usaran en su adoración en el Antiguo Testamento instrumentos musicales. Está escrito, Segunda de Crónicas 29-25. Fue mandamiento de Dios. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Quiero que se le quede esa frase, y si puede subrayarla en su Biblia, subráyela. Dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová. Esa frase, subráyela. Es interesante y es importante tenerla en mente. Dios en el Antiguo Testamento sí autorizó el uso de instrumentos musicales. En la Biblia, en la parte de la ley del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas. Estoy leyendo Primera de Crónicas 15, 16. Dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos musicales, con salterios, con arpas y címbalos que resonasen, y alzasen la voz con alegría. En 2 de Crónicas 29-25 vimos que David decía que se tenían que usar instrumentos, y este mandamiento no lo había inventado David ni lo había inventado el profeta Natán. Venía de parte de Dios y venía a través de sus profetas. David y Natán simplemente explicaban lo que Dios había mandado. Y aquí en Crónicas, 1 de Crónicas 15-16, nuevamente encontramos al rey David diciendo que se tiene que usar instrumentos de música como el salterio, el arpa y el címbalo. ¿Ok? Entonces, uniendo ambos versículos, 1 de Crónicas 15-16 con 2 de Crónicas 29-25, entendemos que este mandamiento procedía de Dios. Este mandamiento lo había dado Dios
venía de parte de Dios. Ok, vamos a Salmos, capítulo 81, versículos del 1 al 4. Dice Salmo 81, del 1 al 4. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, clamad con júbilo. Entonad canción y tañer el pandero, o sonar el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Versículo 3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Por estatuto es de Israel. Vuelva a subrayar esto. Ordenanza del Dios de Jacob. Otra vez. ¿Quién ordenó en Salmos 81 del 1 al 4? Que se le entonara canción a Dios con pandero, con arpa y con salterio. Y que se tocara trompeta. Bueno, esta ordenanza o este mandamiento procedían de Dios. Segunda de Crónicas 29-25 dice que el mandamiento procedía de Dios. En Salmos 81, versículo 4, dice que esta ordenanza o esta orden Dios la había dado. El Dios de Jacob. Dios había dado esta orden. Vamos a Salmos. Capítulo 150. Este es el salmo favorito cuando hablamos de los instrumentos musicales o que estamos hablando con alguien que dice que se deben usar instrumentos musicales hoy en día, en el Nuevo Testamento. Inmediatamente el primer pasaje que sale generalmente es Salmo 150. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hacemos con Salmo 150? Ahí dice. Sí dice. Claro que dice. Vamos a leerlo. Salmos capítulo 150, versículos del 1 al 6. Alabar a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alábenle al son de bocina, alábenle con salterio, alábenle con arpa, alábenle con pandero, alábenle con danza, con cuerdas y flautas. Alábenle también con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, todo lo que respira alabe, ajá, aleluya. Ok, Salmos 81:4, Segunda de Crónicas 29:25, literalmente y claramente que nos dice que estos mandamientos procedían de Jehová. En Salmos 81:4 dice que esta ordenanza era de parte de Dios. A través de sus profetas, Segunda de Crónicas 29-25. Primera de Crónicas 15-16, David le repetía este mandamiento para que usaran adoración a Dios con salterio, con arpas y címbalos, porque este mandamiento había sido dado de parte de Dios. Y a través de sus profetas, y en Salmo se vuelve a recalcar, y en Salmo 150 otra vez, se nos dice que hay que alabar a Dios con todo este tipo de instrumentos musicales que se nos dice en Salmo 150. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué parte del Antiguo Testamento? La dispensación o la era mosaica. No hay nada en la era patriarcal. Pero en la era mosaica encontramos que Dios había mandado, era ordenanza de parte de Dios, el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. ¿Ok? No podemos negarlo. Ahí está. Está escrito, fue mandamiento de Dios, Dios lo ordenó, Dios lo pidió y tenía que hacerse como Dios había ordenado. Si Dios lo pide, entonces teníamos que cumplir con ello. Todo cristiano, todo seguidor de Dios, entendemos eso. Si Dios lo pide bajo la ley que vivimos delante de Dios, pues tenemos que cumplirlo. De hecho, le he dicho a varias personas con las que he hablado en cuanto a este tema, si usted me muestra un pasaje en el Nuevo Testamento donde diga que necesito instrumento musical para adorar a Dios, yo me traigo mi guitarra el próximo domingo y adoramos a Dios con guitarra y con instrumentos de música. Pero necesito la autorización de parte de Dios para hacerlo. Está en el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas. En el Antiguo Testamento está claramente establecido que este mandamiento de adorar a Dios con instrumentos musicales, Dios lo había dado a través de sus profetas. Era una orden de parte de Dios. Nos dice Salmos 81:4.
orden, mandamiento. Dios lo pidió que se hiciera así. Entonces, si Dios lo pidió, se tenía forzosamente que adorar a Dios con instrumentos musicales. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran seguido estas ordenanzas de parte de Dios? Pues hubieran caído en desobediencia delante de Dios. Entonces, si Dios lo pidió con instrumentos musicales, pues tenían que hacerlo como Dios lo había pedido, y usaban instrumentos musicales. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Espero que me vaya entendiendo. Espero que me vaya comprendiendo. Ahora, cuando vemos el tema de los instrumentos musicales, como queremos trasladarlos, muchas personas quieren trasladar los instrumentos de la antigua ley y ponerlos en la nueva ley, que quieren justificarlos con la antigua ley, porque en la nueva no aparecen. Entonces van a la antigua ley para jalar todas estas citas del Antiguo Testamento y querer imponerlas en el nuevo pacto o en la nueva ley. Eso es lo que he notado que tratan de hacer todo el tiempo. Justificar sus acciones de adoración a Dios con instrumentos musicales, yendo a buscar su base o su autorización en el Antiguo Testamento, en la antigua ley. Y déjeme decirle, sí, en el Antiguo Testamento estaban autorizados. Y sí, Dios los había pedido en el Antiguo Testamento. Ahora, pero si usted estudió junto con nosotros la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, usted ya tendrá la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Esta es base para nosotros para hacerlos hoy en día? Y si usted estudió esos videos y estuvo con nosotros en esas clases, usted ya tendrá la respuesta y sabrá la respuesta de antemano. Ahora, cuando las personas van y buscan estas cosas, por ejemplo, los instrumentos musicales al Antiguo Testamento, se van y buscan todos los pasajes que digan que se adoró a Dios con un instrumento musical. Y como el enfoque está puesto plenamente y únicamente en el instrumento, cuando miran un instrumento es como si resaltara de toda la demás escritura en la Biblia. Y dicen, aquí está, mira, címbalos, aquí está, mira, cuerdas, aquí está, mira, salterio, aquí está, mira, trompetas, aquí está. Bueno, es tanta la emoción y tanta la necesidad de querer probarlos que se enfocan solamente en la palabra instrumento y en su descripción del instrumento. Y se olvidan de todos los detalles que Dios pidió para usar esos instrumentos. Los ignoran totalmente. Se enfocan única y exclusivamente. Aquí está arpa, mira arpa. Aquí está, mira tamboril. Aquí está, mira esto. Aquí está, mira cuerdas. Aquí está, mira, no sé, bocina, trompeta. Aquí están. Sí, ahí están. Pero la pregunta siguiente sería, si están autorizados en el Antiguo Testamento, ¿cuáles son los detalles que Dios dio en esa orden que Dios pidió para que los usaran? ¿Cuáles son los detalles? Porque sí, obviamente yo le estoy mencionando los pasajes donde dice que Dios lo mandó, que Dios lo ordenó. Yo le estoy mencionando esos pasajes y le estoy diciendo que sí están ordenados por Dios. Yo también lo estoy leyendo y dice instrumentos. ¿Y cuáles instrumentos? Pero la pregunta, ¿qué detalles pidió Dios en cuanto al uso de instrumentos musicales? Y la mayoría no le van a decir, no, es que no hay detalles, nomás usar instrumentos. No, claro que sí hay muchos detalles. Y vamos a ver más de un detalle, pero vamos a ver 3 detalles importantes. Encontré más, pero creo que con estos 3 son más que suficientes para entender cómo se utilizaban los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Y nuevamente le agradezco a nuestro hermano Rudy Alguera por esta explicación que me fascinó, por eso la quise incluir en este estudio. ¿Cuáles son los 3 detalles importantes? Bueno, ya tenemos el primero. ¿Dios lo mandó? Sí, Dios los mandó. Entonces es un mandamiento de Dios, y si Dios los pidió, se tenían que hacer bajo la ley del Antiguo Testamento. Punto. Dios lo pidió, no hay vuelta de hoja. Si Dios lo pidió, hay que hacerlo bajo la ley del Antiguo Testamento. Si usted y yo fuéramos judíos y viviéramos todavía bajo la ley del Antiguo Testamento, tendríamos forzosamente que hacerlo. Ok, esa es la primera parte. Que ya lo estudiamos y eso no hay mucho que discutir, porque son claros los pasajes en la escritura como los leímos. Ahora, estos son los 3 puntos muy interesantes a recalcar. Y les decía, no solamente mire la palabra instrumento, no solamente mire la palabra arpa, no solamente mire la palabra címbalo.
Mire los detalles de lo que Dios pidió en cuanto a cómo usarlos. Dios pidió que esos instrumentos musicales los tocaran personas específicas, en lugares específicos y con instrumentos específicos. Vuelvo a decir, apunte estos tres porque vamos a estudiar estas tres descripciones. Y estas tres características y estos tres detalles importantes están en las ordenanzas del uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Personas específicas podían usar instrumentos, no cualquier persona. Personas designadas por Dios, en lugares designados por Dios e instrumentos designados por Dios. ¿Ok? Apúntelos por favor. Personas específicas, lugares específicos, o lugar específico e instrumentos específicos. Dios fue muy específico, otra vez usando la palabra específico. Dios fue muy específico. Dijo, yo voy a mandar y les ordeno que usen instrumentos musicales, pero les voy a decir qué personas pueden usar esos instrumentos, en qué lugar se deben de tocar esos instrumentos y cuáles instrumentos son los que se deben de usar. Entonces, vamos a estudiarlos. Vamos a estudiar si hoy en día sería justificable usar pasajes del Antiguo Testamento y traerlos al Nuevo, y nosotros llenaríamos esas tres descripciones de su uso por personas específicas que Dios designó, en el lugar que Dios designó y el instrumento que Dios pidió. Entonces, si llenamos esos tres requisitos, pues quizás diríamos, bueno, hermano, pues estaba más difícil. No los llenamos y usted se va a dar cuenta por qué. No somos las personas designadas por Dios para tocar los instrumentos, no lo vamos a estar tocando en el lugar específico, ni vamos a estar usando los instrumentos específicos. Pero ya lo iremos estudiando. Vamos con la primera parte. Espero que ya todos hayan tomado apuntes. Estos son los detalles, tres detalles sumamente importantes en cuanto al uso de instrumentos musicales autorizados por Dios, mandados por Dios en el Antiguo Testamento, en la era mosaica, no en la patriarcal, en la era mosaica. Personas específicas, lugares específicos, instrumentos específicos. ¿Ok? Bien, vamos entonces a el primer punto. Vamos a estudiar qué personas son las que Dios designó o las que Dios pidió para que usaran o tocaran qué instrumentos o que hicieran qué funciones. ¿Ok? Primero, personas específicas. Ya, dice la hermana Marlisa. Ya, ahora sí, hermano, ya apunte. Qué bueno, hermana, que nos deja saber que ya apuntó. Que ya va junto con nosotros. Bien. Personas específicas encontramos, por ejemplo, en Números capítulo 10, versículos 1 al 10, por mencionar la primera cita, que un instrumento de música que se llama trompeta, Dios dijo de qué material específico las hicieran, y quiénes específicamente iban a ser los únicos que podían tocar las trompetas. ¿Ok? Los sacerdotes, hijos de Aarón. Vamos al pasaje. Acompáñame a Números, a leer Números, capítulo 10, versículos 1 al 10. Espero que lo busquen, a que me acompañen para que lo lean juntamente conmigo. Y les voy a mencionar algunas palabras o algunas frases que subrayen en su Biblia o las anoten ahí en un lado de Números 10, porque son importantes, son claves, podríamos decir que son claves para entender este pasaje. Entonces, estamos hablando de que para el uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento se necesitaban personas específicas. Números, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Habló Jehová a Moisés diciendo, ok, Dios está dando el mandamiento. Ya leímos en los pasajes anteriores que Dios había ordenado los instrumentos, Dios los había mandado. Entonces, Dios le habla a Moisés diciéndole, fabrica o haz 2 trompetas de un material específico. Si se fija, hay cosas específicas. 2 trompetas de plata. ¿De qué material? ¿De cualquiera?
de plata. 2 trompetas, Moisés, de material específico, de plata. Entonces, subráyelo. Deben de ser trompetas de plata. Deben de haber sido hechas con obra de martillo, las harás. En otras palabras, moldeadas a martillo. Las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. No eran las únicas aplicaciones que iban a tener las trompetas. Siga leyendo conmigo. Entonces, a la hora de dar señal para que el pueblo de Dios avanzara o se detuviera, Dios le manda a Moisés que específicamente haga 2 trompetas de material. ¿De cuál material específico? De plata. ¿Ok? Hechas a martillo. No fundidas, no hechas mecánicamente, no. A martillo de plata. Dice para convocar a la congregación, para llamarlos o para mover los campamentos. Dice, y cuando las tocaren, esas 2 trompetas de plata, toda la congregación se reunirá delante de ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 4. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel. Ojo, servía si se tocaban ambas trompetas para que el pueblo viniera o para que el pueblo avanzara o se moviera. Si se tocaba solo una trompeta, entonces solamente, ¿cómo le llaman aquí? Los príncipes o los jefes de millares de cada tribu se iban a presentar ante Moisés. Versículo 5, también servía para algo más. Y cuando tocares alarma, ¿verdad? Un sonido de alarma, de peligro, dice, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al sur. La alarma tocará para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Versículo 8. ¿Quiénes estaban autorizados por Dios para emitir estos sonidos musicales con estas trompetas? Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, vuélvalo a leer conmigo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. ¿Quién estaba autorizado para tocar estos 2 instrumentos musicales hechos de plata? Los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, no cualquier persona. Los hijos de Aarón, sacerdotes. Ellos únicamente podían tocar estas trompetas por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. No acaba ahí el uso de las trompetas. Vamos al 9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. También para la batalla servían las trompetas. Versículo 10. No solamente servían las trompetas o no solamente se iban a utilizar para reunir al pueblo, para que el pueblo avanzara, para que los principales de los pueblos vinieran ante Moisés, para que un sonido de alarma, un pueblo se movía hacia un sentido, 2 sonidos de alarma, otro pueblo se movía hacia otro sentido, otro sonido de trompeta tocado por los sacerdotes, hijos de Aarón, era para la batalla. Y ahora vamos al versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, ¿ok? De celebración, día de alegría, y en vuestras solemnidades, en vuestras fiestas solemnes, fiestas sagradas pedidas por Dios, y en los principios de vuestros meses tocaréis trompeta. ¿Cuándo se iban a tocar estos instrumentos musicales? Ya vimos todas las aplicaciones. Para mover los pueblos, para alarma, para congregar al pueblo ante Dios, para congregar a los principales delante de Moisés, o ante Moisés, delante del tabernáculo de reunión, para ir a la guerra, para también en el versículo 10, para la alegría o para las festividades judías, para las fiestas solemnes pedidas por Dios a los judíos, para los principios de mes, deben de tocar las trompetas, cuando se esté haciendo un holocausto a Dios, y sobre los sacrificios de paz también se iban a tocar estas trompetas de plata. Y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces,
a la hora de adorar a Dios, en alguna de las festividades que Dios había pedido, se tenían que tocar estas 2 trompetas de plata. De ningún otro material de plata, hecha a martillo. ¿Y quién estaba autorizado por Dios para tocar estas 2 trompetas? ¿Cualquier persona? No. Los sacerdotes, hijos de Aarón. No cualquier persona, no cualquier trompetista, no el mejor trompetista. Los sacerdotes, hijos de Aarón. Y estas trompetas tenían muchas aplicaciones, no nada más para la adoración a Dios. Tenían aplicaciones para la guerra, tenían aplicaciones para reunir al pueblo, tenían aplicaciones para mover al pueblo, tenían aplicaciones para las festividades mandadas por Dios, tenían aplicaciones y se debían de sonar estas trompetas cuando se estuviera ofreciendo holocausto a Dios y sobre los sacrificios de paz también ofrecidos a Dios. Todo esto se tenía que hacer y se tenía que tocar forzosamente estos 2 instrumentos musicales, trompetas, hechas de plata por los hijos del sacerdote Aarón. ¿Qué personas podían tocar las trompetas entonces? Los hijos de Aarón. Subrayen en el versículo 8. La respuesta está en el versículo 8, 10:8. Y los hijos de Aarón, otra vez, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. ¿Cualquier persona puede ir a agarrar las trompetas y tocarlas? No. ¿Qué mandó Dios? ¿Quiénes podían tocar y quién debían tocar la trompeta? Los hijos de Aarón, que eran sacerdotes. Ellos tenían que tocar estas trompetas para cuando necesitaran hacer cualquiera de estas cosas que se describen en Números capítulo 10. ¿Incluyen la adoración a Dios? Claro que incluyen la adoración. ¿Cuáles adoraciones a Dios? Cuando se estaban realizando holocaustos, cuando se estaban practicando fiestas solemnes a Dios, cuando se estaban llevando a cabo sacrificios de paz, se tenían que tocar estas trompetas de plata. ¿Y quiénes las tenían que tocar? Los hijos de Aarón. Personas específicas. Ahora, si se fija, ¿a qué me refería al principio? Cuando las personas están desesperadas por hallar un pasaje que les diga que el uso de instrumentos musicales es autorizado por Dios, van y miran, trompeta, ahí está, trompeta. Dios pidió trompetas, ahí está. Sí, pero ¿cuáles son los detalles? ¿De qué material tenían que ser hechas las trompetas? ¿Cuántas trompetas tenían que ser? ¿Quiénes podían tocar las trompetas? ¿Para qué se deben de tocar las trompetas? ¿Cuándo se deben de tocar las trompetas? No nada más porque miras trompeta quiere decir que la puedes usar donde sea, cuando sea, de la forma que sea y por quien sea. Dios dijo 2 trompetas de material específico, plata, para personas específicas, los hijos de Aarón sacerdotes. ¿Y cuándo las van a utilizar? ¿Cuando ellos quieran? No. Para estas cosas las pueden utilizar y de estas maneras las van a utilizar. ¿Se pueden utilizar para adoración a Dios? Sí. ¿Cuándo? Cuando sean fiestas solemnes, cuando sean holocaustos, cuando haya sacrificios de paz, serán memoria delante de vuestro Dios. Personas específicas. ¿Vio a qué me refiero? ¿Vio para dónde voy? ¿Quiénes más podían tocar instrumentos musicales? ¿Solo los sacerdotes? No. No solo los sacerdotes. No son los hijos de Aarón. Vamos a ver ahora la siguiente parte. ¿Qué otras personas específicas podían tocar algún tipo de instrumento musical para adorar a Dios? En caso de que buscamos estos pasajes, instrumentos musicales para la adoración a Dios o instrumentos musicales para todos estos usos. 2 trompetas que se utilizaban para muchas cosas. Se utilizaban para adoración, se utilizaban para fiestas solemnes, se utilizaban para la guerra, se utilizaban para mover al pueblo, se utilizaban para llamar al pueblo, se utilizaba para llamar a los principales. Tenían muchas aplicaciones. Pero ¿quién era el responsable de tocar estas 2 trompetas de un material específico? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Hijos de Aarón. Nada más. Nada más ellos. Creo que entendemos. Ahora vamos a ¿qué otras personas específicas en el Antiguo Testamento Dios mandó y autorizó que usaran instrumentos musicales? ¿Qué otra persona? Ya vimos que los sacerdotes tenían que tocar estas trompetas de los hijos de Aarón, estas 2 trompetas hechas de un material específico de plata y construidas de una manera específica a martillo, ¿verdad? Tenían que ser construidas estas dos trompetas de plata. Vamos entonces
a los siguientes pasajes. Y quiero que me acompañen ahí a Crónicas, Primera de Crónicas 16 del 4 al 7. Voy a esperar hasta que lleguen ahí. Y díganme cuando lleguen ahí para empezar. Trato de esperarlos para que me acompañen en la lectura y vayan subrayando las palabras claves de estos pasajes. Y le van a ayudar a usted a entender. Porque, mire, si no subrayan su Biblia... Tengo una Biblia que use normalmente. Esta es mi Biblia que uso normalmente. La tengo desde 1997 y otra vez fue un regalo de mi madre cuando me bauticé y ya tiene mucho. Es una Biblia muy viejita, pues la uso bastante, pero tengo muchas citas o pasajes, subrayo palabras clave o subrayo cosas que considero importante para recordar después y las pongo ahí. No sé si se alcance a notar. Si se fijan, tengo diferentes colores, plumas arriba. A ver si se ve. En otras partes los tengo con de ese, ¿cómo le llaman? Para subrayar, marcador para subrayar, con flechitas, líneas. No sé si se alcancen a ver. Pero hágalo. Tome apuntes. Pero si lo subraya en su Biblia y subraya las palabras claves, después va a estar cómo era la explicación. Y mira las palabras subrayadas claves, dice, ya me acordé, era así. Estas son los puntos claves en estos pasajes y por eso los mencionamos. Entonces subrayelo, le va a ayudar a entenderlo. Bien, entonces, dice que ya estamos listos. Vamos a Primera de Crónicas 16, 4 al 7. Entonces tenemos hasta aquí, hasta este punto. Dios sí mandó el uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Los pidió. Pero ahora estamos viendo el primer punto. Dios pidió que los usaran personas específicas. Los sacerdotes hijos de Aarón podían usar 2 trompetas hechas de plata a martillo. Los podían usar en diferentes ocasiones y también para la adoración a Dios. ¿Qué adoración a Dios? En fiestas solemnes y en sacrificios. Tenían la obligación de los hijos de Aarón, sacerdotes, usar estas trompetas de plata. Ahora vamos a la siguiente. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4 al 7. Sacerdotes podían usar trompetas. Ahora, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. Subraya la palabra levitas. Ministros, un ministro es un servidor, alguien que va a realizar a cabo una acción, un servicio. Entonces, ministros o servidores de entre los levitas. ¿Por qué le digo que subraya a los levitas? Porque ahora fíjese, vamos a seguir leyendo, quiénes van a ser los encargados de adorar a Dios, de cantarle a Dios y de tocar instrumentos musicales delante de Dios. ¿Sabe quiénes? Los levitas. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros. ¿Quiénes? Los levitas. ¿Para qué? Para que recordasen y confesasen, y lo hacen. Sí sabe qué significa la palabra loar, ¿verdad? Cantar, adorar. ¿A quién? A Jehová, Dios de Israel. ¿Quiénes eran los responsables en el Antiguo Testamento de recordar, de confesar y de cantarle al Dios de Israel? Los levitas. Entonces subraye, lo hacen y subraye los levitas. Ok, hasta ahí entendemos y vamos bien. Primera de Crónicas 16:5. Pero de entre los levitas, ¿quiénes específicamente? La tribu de Leví era muy grande. ¿Quiénes específicamente entre los de la tribu de Leví eran los encargados? Bueno, de entre los levitas se escogieron a personas específicas todavía más. Y quiero que subraye este nombre, que lo vamos a mencionar en varias partes durante el estudio, para que vea que aunque el tiempo iba pasando y pasaron los años y los años, los descendientes de estos personajes que se escogieron seguían siendo los responsables en el futuro. No fueron responsables nada más en el momento, siguieron siendo responsables toda su descendencia durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 16:5, subraya el nombre Asaf. ¿Ok? Asaf. A-S-A-F. Entonces, tenemos hasta aquí. Se llamó a servidores para que sirvieran a los levitas de la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví iban a ser los encargados de recordar, de confesar y de adorar a Dios o de loar a Dios. Pero de entre los levitas de esta tribu de Leví se hace una selección todavía más pequeña. Dice, se escogió
primero a Asaf. Fue el primer escogido de entre los levitas. El segundo después de él fue Zacarías. Y luego Jehiel, Semiramot, Jahiel, Matías, Eliab, Benaías, Obed-edom, Jehiel, y con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los símbolos. Ahora, ¿quiénes específicamente habían sido designados por Dios para tocar instrumentos musicales en el Antiguo Testamento? Ya vimos, los primeros fueron los sacerdotes y ellos eran encargados de tocar un instrumento específico, trompetas de plata. Luego ahora vamos a 1 de Crónicas 16, 4 al 7. ¿Y los demás instrumentos quién los iba a tocar? Bueno, se escogió a la tribu de Leví. ¿Pero toda la tribu iba a tocar instrumentos o cualquiera de la tribu de Leví? No, personas específicas. El primer escogido fue Asaf. El segundo después de él, Zacarías. Y así continúan los nombres, ¿verdad? Jehiel, Semiramot, Jahiel, Matías, Eliab, Benaías, Obed, Jehiel. Y dice, con sus instrumentos de salterio y arpas. Todos los demás tocaban salterio y arpas, pero Asaf, el primer escogido, tocaba los címbalos. Ok. Antiguo Testamento, ¿Dios mandó el uso de instrumentos musicales? Sí. ¿Qué instrumentos musicales? Trompetas. ¿De qué material? De plata. ¿Quién podía tocar esa trompeta? Los hijos de Aarón, sacerdotes. ¿Y quién iba a tocar y cantar con los demás instrumentos musicales? Los levitas. ¿Quiénes específicamente? Asaf, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matías, Eliab, Obed-edom. Ahí están los nombres específicos. Ellos eran encargados de loar a Dios, de adorar a Dios con sus instrumentos, como subraye, salterio, arpas. Y Asaf no usaba el arpa ni el salterio, Asaf usaba los címbalos. Ok, sigamos en el versículo 6. ¿Ya subrayó todas estas palabras claves o frases claves? Versículo 6. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las ¿qué? Trompetas. ¿Por qué los sacerdotes no tocaban el címbalo y las arpas? Porque los sacerdotes descendientes de Aarón, a ellos no les tocaba tocar el salterio y las arpas, a ellos les tocaba sonar un instrumento de música designado para ellos, trompeta de plata. Los sacerdotes, hijos de Aarón, solamente, o Dios les encargó a ellos que tocaran las trompetas de plata. Los demás instrumentos, Dios les pidió a personas específicas que los tocaran. A los levitas, pero no a todos los levitas. Específicamente a los que se mencionan ahí en el versículo 5. Asaf y después de él a todos los descendientes de ese hombre o de esa persona escogida. De Asaf, de Zacarías, de Obed-edom, de Eliab, de Matías. Todos y cada uno de ellos. Iban a tocar instrumentos, salterios y arpas, y Asaf iba a tocar címbalos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Y vemos en el 6 que se sigue cumpliendo lo que leímos previamente. Los sacerdotes sonaban continuamente. ¿Qué instrumento? Trompetas delante del arca del pacto de Dios. Versículo 7. Entonces aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf. Note, David comenzó a aclamar a Dios, a adorar a Dios, a loar a Dios por medio de ¿quiénes? ¿De qué personas? De Asaf, escogido para la adoración a Dios de entre los levitas, y de sus hermanos, encargados para usar los instrumentos musicales en la adoración a Dios. Entonces, ¿cualquier persona puede tocar instrumentos musicales para adorar a Dios en el Antiguo Testamento? No, no cualquiera. Si la persona quería tocar trompetas, la única manera de que pudieras tocar esas trompetas de plata que Dios designó tenías que ser descendiente directo de Aarón y ser sacerdote para tocar esas trompetas. Para adorar a Dios o en los actos de oración a Dios. Si querías tocar instrumentos musicales, tenías que ser levita, pero no cualquier levita. Tenías que ser esta persona que se menciona aquí o descendiente de esta persona que se menciona aquí, como lo es Asaf. Y le dije que subrayara Asaf porque nada más voy a tomar el ejemplo de Asaf para mencionarlo porque aparecen más partes en el estudio o durante el estudio. Asaf
seleccionado por Dios para usar instrumentos musicales y llevar a cabo la adoración a Dios. Y no solamente Asaf, también tenemos más nombres ahí. Él y sus descendientes iban a ser los encargados de poder usar los instrumentos para la hora de adorar a Dios. ¿Vamos bien? ¿Me va entendiendo? Ya ve que no nada más es ir y agarrar, aquí dice trompeta, aquí dice salterio, aquí dice arpa. Sí, pero los detalles, ¿va? En los detalles es donde está la clave de todo. Dios da detalles y Dios da específicamente qué personas y quiénes y cuándo pueden usar esos instrumentos musicales y dónde. Pero lo vamos a estar estudiando. Vamos al siguiente pasaje. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37. Ahí mismo en Crónicas, no sé por qué no está, no sé si no lo apunté o se me pasó. Pero ahí mismo en Crónicas, en vez de llegar hasta el 7, ahora acompáñenme al 37. Dice, y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová, nuevamente aparece a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Entonces, todos estos hombres de la tribu de Leví que se escogieron o fueron escogidos para adorar a Dios, tenían que estar en ese lugar de continuamente realizando esta función de tocar esos instrumentos para adorar a Dios en las cosas que Dios había mandado. Por eso dice cada cosa en su día. Ellos eran los responsables. No podía decir, no vino Asaf. ¿Quién más sabe tocar los címbalos? Pues de la tribu allá de aquel otro saben tocar címbalos. Pues tráetelo para que lo toque. No. Tenía que ser alguna de las personas designadas por Dios para que tocaran estos instrumentos. No cualquier persona. Tampoco Asaf podía ir, no vino un sacerdote, déjame agarrar la trompeta. Yo sé tocar trompeta y voy a tocar la trompeta mientras viene el sacerdote. No, Asaf. Esa no es tu responsabilidad. La responsabilidad para tocar trompeta es de los sacerdotes, no tuya. La tuya es de usar estos instrumentos. De los sacerdotes es usar las 2 trompetas de plata. Esa es la responsabilidad. Dios los designó a ellos para que tocaran esas trompetas y te designó a ti para que tocaras estos otros instrumentos. Ahora sí, vayamos ahí a Primera de Crónicas 15, 16 al 24 y díganme cuando ya estén ahí. Creo que no es muy difícil, nada más retroceda ahí una hoja o 2 hojas, no sé de qué tamaño sea su Biblia. O algunas hojas, ¿verdad? De Primera de Crónicas, el mismo Crónicas, pero en el capítulo 15, versículos 16 al 24. ¿Ya están ahí? Espero que ya estén ahí. Dice, asimismo, vamos a leer, y vaya subrayando palabras conmigo, por favor, le van a ayudar, créamelo, le van a ayudar a entender después. Asimismo dijo David a los principales de los levitas. Ok, ¿recuerdan por quién había venido el mandamiento de usar instrumentos musicales? Por medio del rey David y de los profetas de Dios. ¿Recuerdan? Que lo estudiamos previamente. Bueno, entonces David se dirige con los principales de qué pueblo, de qué tribu, de los levitas. Para que designasen, note, que se escojan de entre sus hermanos, de los levitas, cantores, personas que canten a Dios, pero que canten con instrumentos de música. ¿Sí va conmigo? Que canten con instrumentos de música, que canten con salterios o acompañados de salterios, que canten acompañados de arpas, acompañados de címbalos, que resuenen y alcen la voz con alegría. Ok, ¿quién eran los responsables de cantar a Dios con instrumentos musicales? No nomás tocarlos, cantar también. Bueno, de los levitas, de los que se iban a seleccionar de los levitas. ¿Quiénes se seleccionó? Pues están en el capítulo 16 los seleccionados. Pero no cualquier levita. Se seleccionaron específicamente personas específicas para que quedara establecido de que ahí en adelante ellos iban a ser los encargados de esta adoración, de cantar y de tocar. ¿Ok? Cantar a Dios con música, con salterios, arpas, címbalos que resuenen y alce la voz con alegría. Nuevamente en el versículo 15. Y los levitas, otra vez, no otra tribu, no cualquier persona. Los levitas designaron a Emán,
hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf. Ya vieron, apareció otra vez Asaf. Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, y de Etán, hijo de Casaías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaciel, Semiramot, Jehiel, Unín, Eliab, Benaías, Masías, Matatías, Elifiu, ya me perdí aquí, Mignías, Obed-edom, Higiel, y también los porteros. Así, versículo 19, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores. Note, estos hombres específicamente, Emán, Asaf y Etán, eran cantores, pero no solamente cantores, también tocaban. Sonaban címbalos de bronce. Címbalos de bronce. Versículo 20. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Beliam, Masaías, Benaías, con salterios. Estos hombres usaban salterios. Los hombres previamente mencionados eran cantores y sonaban címbalos de bronce. Dice, versículo 21. Otro grupo de personas. Matatías, Elí, Micaías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas. Entonces ya vimos quiénes sonaban címbalos y cantaban, quiénes sonaban salterios, específicamente en la adoración a Dios, y quiénes específicamente se designaron para tocar arpas afinadas en la octava, para dirigir. Versículo 22. Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. ¿Quién iba a ser encargado de dirigir el canto? Otra vez, volvamos ahí. Dice, Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto, él era el encargado de dirigir el canto. ¿Y quiénes iban a cantar? Pues él, Emán, Asaf, Etán, que eran cantores y también tocaban címbalos, porque era entendido en ello. Versículo 23. Berequías, Elcana, eran porteros del arca. Y Sebanías, Josam, Natael, Amasías, Zacarías, Benanías y Elciel, sacerdotes, tocaban trompetas. Otra vez, de los sacerdotes, hijos de Aarón, ¿quiénes tocaban la trompeta? Pues ahí están los nombres. Delante del arca de Dios, Obed-edom y Jehaías eran también porteros del arca. Ellos no tocaban, ellos eran porteros, pero no de fútbol, porteros de encargados de la entrada y la salida en las puertas. Pero aquí, en este caso, se menciona los nombres específicos para usar qué instrumento. De estas personas, estos hombres escogidos de entre la tribu de Leví, estos iban a cantar y iban a usar símbolos. Entre ellos iba Asaf, que le dije que me lo mencionara o lo circulara. De este segundo grupo, en el versículo 20, era los que iban a tocar el salterio. En el versículo 21 están los nombres de las personas que eran designadas para tocar arpas afinadas en la octava. En el versículo 22 encontramos a quién iba a ser el que iba a dirigir el canto. Y también encontramos quiénes iban a ser los porteros o los encargados de organizar ahí. Pero también encontramos para quiénes de entre los sacerdotes hijos de Aarón eran los designados para tocar las trompetas de plata. Y encontramos los nombres también en el versículo 24, que dice, los nombres, dice sacerdotes, que eran sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jehaías eran también porteros del arca. Entonces, personas específicas, con instrumentos específicos, con tareas específicas. Si escogemos el primero, que era Asaf, Asaf se escogió de entre toda una tribu, la tribu de Leví. Se escogió porque Asaf sabía cantar y porque Asaf tocaba, en este caso, los címbalos. Pero no nada más él. Había más de sus hermanos, Emán, Asaf y Etán, eran cantores, pero también tocaban los címbalos a la vez que cantaban. De entre los sacerdotes, Dios les designó trompetas a ellos, trompetas de plata. A los demás de los levitas escogidos les designó estos instrumentos musicales. Entonces, ¿cualquier persona podía tocar las trompetas de plata? No. ¿Cualquier persona podía cantarle a Dios? No. ¿Cualquier persona podía tocar instrumentos de Dios cantándole? No. Había personas específicas y designadas por Dios y tribu específica designadas por Dios para adorarle. ¿Me va entendiendo? Espero que me vaya entendiendo y que vaya conmigo.
Bien, espero que haya subrayado. Y subraye las partes que considere usted importantes. Por ejemplo, yo tengo subrayado aquí en el 1 Corintios 15, 16 al 24, los levitas, cantores con instrumentos de música. Y luego tengo subrayado el versículo y el instrumento que se usaba. Por ejemplo, en el 19, címbalos de bronce. Y si quiero saber quiénes tocaban los címbalos de bronce, pues son los nombres mencionados previamente. En el 20, subrayé la palabra arpas, por ejemplo. En el 20, salterios. Y si quiero saber quiénes eran designados, pues están los nombres. En el 21, ¿quiénes tocaban las arpas? Si quiero saber quiénes, pues están los nombres previamente. Y si quiero saber quiénes estaban designados para tocar las trompetas, en el último versículo, en el 24, tengo subrayado los sacerdotes, tocaban las trompetas. Y si quiero saber quiénes eran, pues los nombres previos eran quienes estaban autorizados para tocar esas trompetas. Personas específicas, no cualquier persona. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 6. Vamos en la escritura. Acompáñame a Primera de Crónicas 25, del 1 al 6. Ya avanzamos varios capítulos, brincamos, fuimos a 16, retrocedimos al 15 y ahora vamos al 25 del mismo libro de Crónicas. Espero que ya estén todos listos. Primera de Crónicas 25, del 1 al 6. Bien, entonces nadie me contestó. Espero que ya estén ahí en el libro. Estoy pensando, ya me contestaron, ya están ahí. Espero que sí, que ya estén ahí. Bien, vamos entonces a Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 6. Dice: Asimismo David y los jefes del ejército Gracias, hermana Marlise. Usted sí me escuchó y sí me contestó. Bien, dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Otra vez. ¿Se acuerda que le dije que subrayara ese nombre? Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Dice en el capítulo 15 que se escogió a Asaf. En el 16 se dice que se escogió a Asaf. Pero en el 25 dice que no solamente fue Asaf, sino también ahora, cuando Asaf muriera o ya no pudiera realizar esta tarea, quien era el responsable de continuar con la adoración eran los hijos de Asaf. Así como Aarón fue designado de sumo sacerdote, pero Aarón no iba a ser eterno, entonces Dios designó: bueno, Aarón, tú vas a ser el sumo sacerdote, pero después que tú fallezcas, pues tus hijos van a continuar con esta tarea, van a ser los responsables en el sacerdocio. Entonces, si tus hijos tocan las trompetas, cuando ellos mueran tus hijos, pues tus nietos van a tocar las trompetas, y cuando tus nietos mueran, pues tus bisnietos van a tocar las trompetas. Igual aquí, Asaf fue seleccionado porque era cantor y porque tocaba los címbalos. Él era cantor a Dios y era músico para Dios. De entre los levitas, no de cualquier pueblo, del pueblo de Leví. Luego encontramos en el capítulo 25, versículos del 1 al 6, que fueron apartados para el servicio o para el ministerio a Dios a los hijos de Asaf. Vuelvo a subrayar el mismo nombre. Los hijos de Asaf. Cuando Asaf ya no pudiera, sus hijos se iban a ser los responsables de la adoración a Dios. También los hijos de Man, y lo encontramos, se recuerda que lo leímos allá en el 1 Crónicas 15, 19, que eran los cantores. ¿Quiénes eran los cantores y los que tocaban los címbalos? Emán y Asaf, y también Etán. Y aquí se nos vuelve a decir, se designó que los hijos de Asaf, los hijos de Man y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Entonces se designó hombres específicos de tribu específica. Primera de Crónicas 25:2. De los hijos de Asaf, ahora fíjese, de los hijos que tuvo Asaf, ¿a quiénes se designó? Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Ahora, no solamente cantaban, no solamente tocaban un instrumento, Asaf también profetizaba. Una de las tareas del servicio a Dios. Bien, por eso en los Salmos hay profecías en cuanto a Cristo. Ya se me fue el tiempo. Acabemos de leerlo rápidamente. Dice, ¿dónde me quedé? De los hijos de Gedum, 23. De los hijos de Gedum, Gedeías, Serías, Jesías, Asabías, Matatías, Simei,
6. Bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. Profetizaba, cantaba y alababa, clamaba a Dios. Los hijos de Emán, Brequías, Mataías, Uziel, Samuel, Jeramón, etcétera, etcétera. Toda la lista de nombres también. Versículo 5. Todos estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos, para que no faltaran cantores. Dios le dio 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre. ¿En qué cosa? En la música en la casa de Jehová. ¿Qué tocaban? Címbalos, salterios, arpas. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jetum, Emán estaban por disposición del rey. Entonces, vimos hasta aquí 2 cosas. Dios sí mandó el uso de instrumentos musicales en el Antiguo Testamento, orden de Dios, ordenanza de parte de Dios. ¿Cualquier persona podía tocar las trompetas de plata pedidas por Dios? No. ¿Cuándo se podían tocar estas trompetas? En momentos específicos designados por Dios para mover al pueblo, para llamar al pueblo, o en fiestas solemnes, o en los sacrificios realizados para Dios, ¿verdad? En sacrificios hechos a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cualquiera podía tocar instrumentos musicales en el Antiguo Testamento que no fueran las trompetas de plata? No. Se seleccionó hombres. ¿De cuál tribu? ¿Cualquier tribu? No, de una tribu específica, de la tribu de Leví. ¿Para que tocaran qué? Bueno, para que tocaren y cantaren a Dios. Estos iban a ser los encargados de cantar, loar a Dios y inclusive de dar profecía por medio de su canto delante de Dios. Entonces, eran personas específicas. No cualquier persona podía adorar a Dios en el Antiguo Testamento con instrumentos musicales. Tenían que ser personas específicas designadas por Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver 3 puntos. Personas específicas, lugares específicos, instrumentos específicos. Vamos en la primera, y hoy vimos la primera. Personas específicas. Si entendemos estos detalles que Dios dio en el Antiguo Testamento, ¿quién debería de tocar los instrumentos musicales a la hora de adorar a Dios hoy en el Nuevo Testamento? Si es que el Antiguo Testamento siguiera en vigencia, ¿quiénes deberían de tocar esos instrumentos musicales? Los de la tribu de Leví. ¿Quién debería tocar las trompetas? Los hijos de Aarón. Yo le pregunto, ¿en su congregación hay levitas de descendencia? ¿En su congregación hay sacerdotes hijos de Aarón? Si su respuesta es no, entonces usted está mal utilizando los instrumentos musicales. Si su base es el Antiguo Testamento, lo está mal utilizando. Porque hay personas específicas para tocar y realizar esta adoración a Dios en el Antiguo Testamento. No se enfoque nada más en aquí viene trompeta, aquí viene címbalo. No se enfoque nada más en eso. Mañana estudiaremos, el viernes seguiremos con este tema, la parte 3. Y el jueves, Dios mediante, seguimos con el estudio de la carta a los Efesios.